Bienvenidos a este video que explora la fascinante y controvertida historia de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más notorios y poderosos de todos los tiempos. En los próximos minutos, nos adentraremos en la vida de este hombre que pasó de la pobreza a convertirse en un icono del crimen organizado, dejando un legado que sigue resonando en la cultura popular y en la lucha contra el narcotráfico. Prepárense para descubrir los detalles de su ascenso, su reinado de terror y su impacto duradero en la historia. Comencemos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, fue uno de los narcotraficantes más notorios y peligrosos en la historia del crimen organizado. Durante las décadas de 1970 y 1980, Escobar se convirtió en el líder del Cartel de Medellín, una poderosa organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente cocaína, hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. La notoriedad de Pablo Escobar radica en su capacidad para construir un imperio del narcotráfico sin precedentes. Controlaba una gran parte de la producción y distribución de cocaína a nivel mundial, acumulando inmensas riquezas en el proceso. Su imperio criminal estaba marcado por la violencia despiadada, incluyendo asesinatos en masa y atentados terroristas, con el objetivo de eliminar competidores y mantener su control. El nombre de Pablo Escobar se convirtió en sinónimo de terror y corrupción en Colombia, y su influencia se extendió más allá de las fronteras del país. Su notoriedad alcanzó su punto máximo cuando fue catalogado como el criminal más buscado del mundo por la Administración para el Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos. A pesar de su poder y riqueza, la persecución gubernamental finalmente lo acorraló. Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, Colombia, durante un enfrentamiento con las autoridades. Su vida y legado siguen siendo objeto de controversia y fascinación, ya que su historia es un ejemplo extremo de los peligros y la influencia del narcotráfico en la historia contemporánea. Los antecedentes familiares y la infancia de Pablo Escobar en Medellín, Colombia, desempeñaron un papel significativo en la formación de su futuro como uno de los narcotraficantes más influyentes y peligrosos de la historia. Aquí se presenta un resumen de su origen y entorno familiar. Antecedentes familiares. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pueblo cerca de Medellín, Colombia. Su familia provenía de orígenes humildes y no tenían recursos significativos. El padre de Pablo, Abel de Jesús Dari Escobar, era un agricultor, y su madre, Hermilda Gaviria, era una maestra de escuela. Pablo tenía una hermana mayor llamada Luz María. Entorno y circunstancias familiares. Pobreza y desigualdad. La familia de Escobar creció en un contexto de pobreza y desigualdad, lo que lo expuso a las duras realidades económicas de Colombia. Esta experiencia temprana de privaciones podría haber influido en su posterior búsqueda de riqueza y poder. Ingreso al mundo del crimen. Desde una edad temprana, Pablo Escobar se involucró en actividades delictivas, incluyendo el contrabando de cigarrillos y la falsificación de diplomas. Estas actividades delictivas iniciales sugieren que ya estaba experimentando con el mundo del crimen antes de ingresar al tráfico de drogas. Crecimiento en Medellín. La familia se mudó a Medellín cuando Pablo era joven. Esta ciudad se convertiría en el epicentro de sus operaciones de tráfico de drogas y actividades criminales posteriores. Medellín, en ese momento, estaba afectada por altos niveles de violencia y corrupción. Influencia del entorno criminal. Medellín tenía una presencia significativa de cárteles de drogas y actividades criminales en ese periodo. Escobar estuvo expuesto a este ambiente desde una edad temprana y vio cómo individuos criminales podían acumular riqueza y poder a través del narcotráfico. En resumen, la infancia y los antecedentes familiares de Pablo Escobar en Medellín, Colombia, lo expusieron a la pobreza, la desigualdad y un entorno propicio para el crimen organizado. Estas circunstancias influyeron en su camino hacia el mundo del narcotráfico y finalmente lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia. Su historia es un ejemplo impactante de cómo los factores ambientales y familiares pueden moldear el destino de una persona. El involucramiento de Pablo Escobar en el narcotráfico y su posterior ascenso meteórico en el mundo del crimen organizado es una historia que se desarrolló en varias etapas, marcada por su astucia, ambición y audacia. Contrabando de cigarrillos. En su juventud, Escobar comenzó su carrera criminal contrabandeando cigarrillos y robando lápidas de tumbas para luego revenderlas. Estas actividades iniciales le proporcionaron ingresos modestos, pero le dieron una introducción al mundo del crimen y le permitieron establecer conexiones en el bajo mundo de Medellín. Falsificación de diplomas. Escobar también se dedicó a la falsificación de diplomas universitarios, lo que le permitió establecer relaciones con personas influyentes y poderosas en Colombia. Esto le proporcionó acceso a círculos sociales más amplios y le permitió construir redes de contactos. Ingreso al tráfico de drogas. A finales de la década de 1970, Escobar y su socio Gustavo Gaviria se introdujeron en el tráfico de cocaína. Inicialmente, contrabandeaban cocaína desde Perú y Bolivia a Estados Unidos y otros destinos internacionales. La cocaína se transportaba en pequeñas cantidades y estaba oculta en paquetes de productos, como ladrillos de cerámica. Fundación del Cartel de Medellín. Con el tiempo, Escobar y otros narcotraficantes colombianos formaron el Cartel de Medellín, una poderosa organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente cocaína. Bajo su liderazgo, el cartel logró una integración vertical en la cadena de suministro de cocaína, controlando la producción, el transporte y la distribución. Ascenso al poder y la riqueza.
El cartel de Medellín, liderado por Escobar, se convirtió en uno de los cárteles de drogas más influyentes y poderosos del mundo. Escobar acumuló una inmensa fortuna y poder a medida que su imperio criminal crecía. También utilizó parte de sus ganancias para financiar proyectos de bienestar social en Colombia, lo que le ganó cierto apoyo popular en algunas comunidades. Violencia y enfrentamientos. El ascenso de Escobar estuvo marcado por una brutalidad despiadada. Ordenó numerosos asesinatos, incluyendo los de competidores, funcionarios del gobierno y miembros de la fuerza pública. Su enfrentamiento con las autoridades y otros cárteles causó un periodo de violencia extrema conocido como la Guerra del Narcotráfico. Este rápido ascenso de Pablo Escobar en el mundo del crimen organizado se debió a su inteligencia, astucia y la capacidad de construir alianzas estratégicas. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la violencia y la corrupción, lo que finalmente lo llevó a un enfrentamiento fatal con las autoridades colombianas y estadounidenses, culminando en su muerte en 1993. Su historia sigue siendo un ejemplo extremo de cómo un individuo puede ascender meteóricamente en el mundo del crimen organizado. La fuga de la prisión de la Catedral y la persecución de Pablo Escobar por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses es un capítulo intrigante y tumultuoso en la historia del narcotráfico. Aquí está el relato de esos eventos. Fuga de la prisión de la Catedral, 1992. En junio de 1991, después de entregarse a las autoridades colombianas y negociar un acuerdo con el gobierno que le garantizaba un tratamiento más indulgente en prisión, Pablo Escobar fue encarcelado en una prisión de lujo conocida como la Catedral. Sin embargo, dentro de la prisión, Escobar continuó operando su imperio criminal con relativa libertad. La situación en la Catedral se deterioró rápidamente debido a informes de que Escobar seguía involucrado en el tráfico de drogas y controlaba la prisión. En julio de 1992, las autoridades colombianas decidieron trasladarlo a una prisión convencional. En respuesta, Escobar organizó una fuga audaz de la Catedral el 22 de julio de 1992. Durante su estadía, había construido un túnel secreto que lo llevó a la libertad. Persecución y caza de Escobar. Después de su fuga, Escobar se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Tanto las autoridades colombianas como las estadounidenses se embarcaron en una intensa persecución para capturarlo. La caza de Escobar involucró operaciones conjuntas de la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Colombiano y la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. También contó con la colaboración de grupos paramilitares y cazadores de recompensas. Durante su tiempo prófugo, Escobar vivió escondido y se sometió a numerosos cambios de ubicación para evitar ser capturado. Hubo varios enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y sus sicarios. Se ofreció una recompensa sustancial por su captura, lo que motivó a muchos a unirse a la búsqueda. Muerte de Pablo Escobar, 1993. El 2 de diciembre de 1993, finalmente se produjo un enfrentamiento crucial en Medellín, Colombia, entre las fuerzas de seguridad y Escobar. La policía rastreó la ubicación de Escobar hasta una casa en el barrio Los Olivos. Durante el tiroteo que siguió, Escobar trató de huir por los tejados, pero fue herido en la pierna y la espalda. Fue encontrado escondido en una casa cercana. Pablo Escobar murió en el acto o poco después debido a las heridas sufridas en el enfrentamiento. Su muerte puso fin a una de las persecuciones más intensas en la historia de la lucha contra el narcotráfico. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin de una era en el mundo del narcotráfico colombiano. Su legado sigue siendo controvertido, ya que algunos lo ven como un Robin Hood que brindó ayuda a comunidades pobres, mientras que otros lo ven como uno de los criminales más violentos y despiadados de la historia. Su vida y su caída son un recordatorio de la complejidad y los horrores del comercio de drogas ilegales. El legado de Pablo Escobar es complejo y continúa siendo objeto de debate. Su influencia en la cultura popular y sus implicaciones duraderas en el mundo del narcotráfico son innegables y multifacéticas. 1. Impacto en la cultura popular. Narcocultura. Pablo Escobar y su historia se han convertido en una parte icónica de la narcocultura. Su vida y hazañas criminales han inspirado numerosas películas, series de televisión, libros y canciones que lo retratan como un antihéroe o villano carismático. Ejemplos notables incluyen la serie de televisión Narcos de Netflix y la película Escobar, el patrón del mal. Estos medios han contribuido a la construcción de su mito en la cultura popular. Icono de la criminalidad, Escobar se ha convertido en un símbolo de la delincuencia y el narcotráfico a nivel mundial. Su imagen y nombre son reconocidos en todo el mundo, lo que ha influido en la percepción pública del crimen organizado y las drogas. 2. Impacto en Colombia. Legado de violencia. A pesar de la muerte de Escobar, su legado de violencia perdura en Colombia. La guerra del narcotráfico y la violencia relacionada con el tráfico de drogas continúan siendo problemas significativos en el país. Corrupción y desestabilización política. La influencia de Escobar y su cartel en la política y la sociedad colombianas dejó una huella de corrupción y desestabilización que aún se siente en algunas áreas del país. 3. Impacto en el narcotráfico. Evolución del narcotráfico. El auge y la caída de Pablo Escobar y el cartel de Medellín tuvieron un impacto significativo en la evolución del narcotráfico. Su modelo de integración vertical en la producción y distribución de drogas influyó en la forma en que operan otros cárteles. Lucha contra el narcotráfico.
La caza y captura de Escobar por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses también influyó en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Su fuga y posterior muerte destacaron los desafíos y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel global. 4. Legado mixto en Colombia. División de opiniones. En Colombia, la percepción de Escobar es mixta. Algunos lo ven como un benefactor que ayuda a comunidades pobres a través de donaciones y programas sociales, mientras que otros lo ven como un criminal despiadado responsable de innumerables muertes. Turismo relacionado con su historia. Algunas áreas de Colombia han aprovechado la historia de Escobar para el turismo, ofreciendo recorridos por lugares relacionados con su vida y actividades. En resumen, el legado de Pablo Escobar es una mezcla de infamia y fascinación que continúa resonando en la cultura popular y las implicaciones del narcotráfico. Su historia es un recordatorio de la complejidad y la persistencia de los problemas asociados con el tráfico de drogas y el crimen organizado en América Latina y en todo el mundo. La vida de Pablo Escobar fue una historia de ascenso meteórico y caída trágica. Desde sus humildes comienzos en Colombia, escaló hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más notorios y peligrosos de la historia. Su brutalidad y violencia, junto con su influencia en la cultura popular, dejaron una marca indeleble en la historia del narcotráfico y la percepción pública del crimen organizado. A pesar de su muerte en 1993, el legado de Pablo Escobar perdura en la narcocultura y en las luchas contra el narcotráfico en todo el mundo. Su historia sirve como un recordatorio de los horrores del comercio de drogas ilegales y de los desafíos persistentes que enfrentan las sociedades afectadas por este flagelo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de Pablo Escobar. Su vida es un testimonio de la complejidad del crimen organizado y de los desafíos que enfrentan las sociedades en la lucha contra el narcotráfico. Esperamos que este video te haya proporcionado una visión más profunda de su vida y legado. Si encontraste esta información interesante, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta el próximo relato.